Hola, buenos días a todos y a todas. Hoy me paso por aquí porque quiero traeros un tema, ¿vale? Que me apasiona y que quiero compartir con vosotros, que es la hipnosis. ¿Cómo funciona la hipnosis? Cuando escuchas la palabra hipnosis, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Porque la hipnosis no es que te quedes dormido. La hipnosis no es que pierdas el control de tu cuerpo, de tu mente, de lo que dices, de lo que haces. La hipnosis realmente es un estado profundo de conciencia. La hipnosis es un estado natural de atención focalizada. De hecho, entramos en estados hipnóticos todos los días. Cuando estás conduciendo y de repente no recuerdas el trayecto, cuando estás cansado de pasar por el mismo sitio todos los días, cuando te quedas absorto, absorta mirando una ventana, cuando pierdes la noción del tiempo porque estás súper concentrado en una actividad que estás haciendo. Todo eso son estados hipnóticos y entramos de manera natural todos los días. Cuando estamos viendo la televisión y te quedas absorto en esa película, en esa serie, en ese programa, estás en un estado hipnótico. De hecho, hay que tener mucho cuidado con lo que vemos en televisión porque desde la televisión programan a la gente como quieren. Pero bueno, eso es otro tema que no quiero entrar ahí ahora mismo, puede ser que en otro vídeo. Entonces, realmente, ¿cómo funciona la hipnosis? Antes de entrar en materia de qué es lo que hace una sesión de hipnosis, quiero explicar cómo funciona nuestra mente. Al final, nuestra mente es como un superordenador, ¿vale? Y un ordenador, como todos sabemos, tiene varias partes. Entonces, por decirlo así, nuestra parte consciente es esa pantalla, ese teclado, ese ratón. Son los utensilios, son las partes del ordenador que nosotros utilizamos para ejecutar una acción. Pero luego hay algo mucho más profundo, mucho más complejo, y es la base que permite que ese ordenador funcione, y es el software. El software son todos esos programas que están instalados en este ordenador y que realmente hacen que funcione. ¿Vale? Es lo que le da la velocidad. Son todas esas respuestas que tú, cuando utilizas el ratón o el teclado, se activan todos los comandos y ejecuta ese programa que ya está instalado en el software. Entonces, nuestra parte inconsciente es ese software, donde están instalados todos los programas, todas las respuestas. Nuestra creencia, nuestra base de datos es nuestra parte inconsciente. ¿Cómo se crea todo esto? Como nosotros respondemos ante el mundo, respondemos con respuestas automáticas. Nos relacionamos con el mundo que nos rodea, con las situaciones, con las personas, con las decisiones que tomamos. Todo eso lo hacemos con respuestas automáticas, no con la parte consciente. Lo hacemos con las respuestas automáticas que ya están instaladas en esta parte. Y ahora me diréis, ¿cómo? ¿Y cómo se instala estas respuestas automáticas? Nuestro sistema nervioso y nuestro cuerpo realmente es una máquina perfecta. Y esta máquina perfecta realmente su principal función es sobrevivir, es supervivencia. Entonces, cuando nosotros vivimos algo,
una experiencia, una situación con una carga emocional relativamente fuerte, esto impacta en nuestro sistema nervioso y automáticamente crea una respuesta de supervivencia para poder afrontar la situación, la experiencia, la vivencia. Y esta respuesta queda automatizada en nuestra parte inconsciente, en nuestro sistema nervioso, y además queda automatizada, es como un río que se marca, que se graba a fuego, se crea un circuito en nuestro sistema nervioso y ese circuito es la respuesta automática. Esto es así para sobrevivir ante esta situación, ante esta vivencia. Entonces, nosotros a lo largo de nuestra vida, desde que nacemos, ¿vale? Vamos experimentando, vamos viviendo experiencias y vamos codificando y creando respuestas automáticas en nuestro sistema nervioso, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro inconsciente. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se nos vuelve a presentar esa misma experiencia, esa misma situación o similar y crea una carga emocional igual o similar a la que vivimos hace 5, 10 años o el tiempo que sea, automáticamente va a saltar esa respuesta automática que quedó codificada en nuestro sistema nervioso, en nuestro interior en ese momento. Y es algo automático. No tenemos el control de esto. Realmente no tenemos el control. Entonces, esto es muy importante entenderlo, porque cuando entiendes esto, dices, wow, se desmantelan muchas cosas en ti, se desmantelan muchas cosas en tu vida. Entonces, esta respuesta automática que se creó en ese momento determinado fue una respuesta de tu sistema nervioso para sobrevivir ante esa experiencia y ante esa situación. Y puede ser que en ese momento, cuando se creó esa respuesta automática, ¿vale? Se creó en base a los recursos que tú tenías en ese momento. Pero es que años después, cuando se te presenta esa misma situación o esa misma experiencia, tú probablemente tengas más recursos que entonces. Por lo tanto, ¿por qué seguir permitiendo que se active la misma respuesta automática? Vamos a cambiarlo, vamos a hacer algo diferente. Aquí es cuando entra en juego la terapia de hipnosis. ¿Por qué la terapia de hipnosis? Porque la terapia de hipnosis realmente lo único que hace es relajar la parte consciente y crear una apertura para que emerja tu parte interna, para que emerja tu parte inconsciente. Y esa parte inconsciente, cuando emerge, te lleva al momento determinado en el cual se creó esa respuesta automática. Y entonces, cuando liberas eso, cuando ya entiendes de dónde viene y por qué se creó, lo puedes reinterpretar, lo puedes entender, puedes liberar la energía y puedes desde ahí enseñar a tu sistema nervioso a que es posible una respuesta distinta a la que ya está instalada. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante entender esto, porque así entiendes el por qué la hipnosis puede tratar tantas cosas, desde estados de ansiedad, estados de estrés, miedos, fobias, patrones de comportamiento que
tú eres consciente que se te repiten. ¿Por qué? Porque es una respuesta automática que entra sin tú darte cuenta. Adicciones. Con la hipnosis se pueden trabajar las adicciones, porque igual la adicción simplemente es una respuesta automática que tu sistema programó, al que tu sistema se acogió para poder sobrevivir ante una situación, ¿vale? Entonces, con la hipnosis vamos al momento exacto donde se creó ese miedo, donde se creó ese comportamiento, donde se creó esa adicción, de dónde viene, vamos al origen. Y cuando realmente vas al origen, puedes desbloquear y puedes reinterpretar la historia, porque la hipnosis no es magia, simplemente la hipnosis no borra tu historia, simplemente cambia la forma en la que tú te relacionas con tu propia historia, en la que tú respondes a tu propia historia, ¿vale? Entonces, yo quería transmitir esto porque lo considero algo fundamental, el saber o tener noción de cómo funcionamos y cómo podemos realmente hacer el cambio. Esto os lo digo desde primera persona, desde mi vivencia personal, desde muy temprana edad, de no entender por qué reaccionaba como reaccionaba ante muchas situaciones, de no entender qué es lo que me estaba pasando. Y después de años de búsqueda, de terapias, lo único que realmente hizo el cambio en mí fue entender esto y fue hacer el trabajo desde el lugar que hay que hacer el trabajo, ¿vale? Entonces, para que se pueda entender un poco más claro, esto es como cuando tienes un coche y algo no funciona en el coche. Yo sé que tengo un coche, pero el coche no funciona. ¿Por qué? Vamos a buscar dónde está el fallo y puedes cambiar la mitad de piezas de ese coche, pero hasta que no localices qué pieza es la que está fallando y realmente la cambies, el coche va a seguir fallando, ¿vale? Pues es exactamente igual. Hay que ir al origen y a partir de ahí se puede empezar a hacer un trabajo. ¿Para quién es la hipnosis y para quién no es la hipnosis? La terapia de hipnosis es para aquellas personas que están abiertas a hacer un trabajo interno e implicarse en el proceso. Aquí es donde realmente se marca la diferencia. Con este tipo de terapia, el terapeuta solamente es un guía, solamente es una persona que está ahí acompañándote y mostrándote el camino para llegar a ese momento, para llegar a ese estado interno y para ayudarte a que tú puedas ver. Pero realmente la interpretación la haces tú. Cada sesión de hipnosis es individual. No hay dos sesiones de hipnosis iguales, porque cada persona es un mundo y cada persona tiene un mundo interior y cada persona trae en sí unas experiencias, unas vivencias y unas respuestas automáticas. Entonces, hay personas que la información le puede llegar en forma de imágenes. Hay personas que le pueden llegar en forma de sensaciones corporales. Personas que le pueden llegar en forma de sonidos, frases, palabras. Tu inconsciente siempre va a usar el lenguaje determinado para que tú lo puedas entender.
porque todas las respuestas, absolutamente todo está aquí, tanto el problema como la solución. Entonces, el terapeuta es un guía, te muestra el camino para que tú puedas ir, puedas ver, puedas entender, puedas reinterpretar y puedas reprogramar una respuesta diferente. ¿Para quién no es la terapia de hipnosis? No es una terapia para las personas que pretenden ir a sesión y que por el hecho de pagar es el terapeuta quien lo tiene que hacer todo, porque esto no funciona así. El trabajo siempre es responsabilidad de la persona que acude a terapia. Entonces, una persona que pone toda la responsabilidad y todo el foco de sus problemas o de lo malo que le pasa en lo que le sucede fuera, no se puede trabajar. Esta terapia requiere de responsabilidad, de cuál es mi historia, qué es lo que se me ha programado, qué respuesta se ha programado en mi sistema nervioso para poder sobrevivir a eso, y ahora tomo conciencia de lo que viví, de mi historia, y tomo conciencia de que el poder para poder cambiarlo y poder reprogramar mi cuerpo, mi mente, mi sistema nervioso está en mí. Lo tengo que hacer yo. Entonces, nadie puede hacer el trabajo por ti. El terapeuta está ahí para ayudarte, guiarte y darte las herramientas. Y con todo eso tú tienes que hacer el trabajo y tienes que hacerte responsable de ello. Entonces, bueno, espero que haya quedado un poquito más claro en qué consiste realmente la hipnosis terapéutica, cómo funciona y de verdad que aquellas personas que queráis cambios reales en vuestra vida, ya sea en cómo me comporto ante X situación, cómo me vinculo con las personas, qué miedos veo que me están limitando para poder ir hacia donde quiero ir, que realmente valoréis este tipo de terapia, porque con fuerza de voluntad no es suficiente. Con fuerza de voluntad no es suficiente, porque realmente hacer un cambio tan profundo solamente con nuestra parte consciente no es duradero en el tiempo, porque nuestra parte consciente son todas esas máscaras que nos hemos ido poniendo a lo largo de nuestra vida para adaptarnos al mundo, a la sociedad, a encajar. Es todo lo que se nos han dicho de tienes que ser, tienes que hacer, y realmente desde ahí no se puede hacer un cambio real. Hay que ir al origen y a partir de ahí comenzar a trabajar y reconciliarte con tu historia, reconciliarte con el momento, reconciliarte con esa respuesta que en su momento se programó porque era lo que tu cuerpo, tu mente, tu sistema nervioso podía hacer, porque no había más recursos, pero a día de hoy tienes más recursos. Y el terapeuta está ahí para darte todas las herramientas y todos los recursos para que ahora puedas reprogramar una red nueva, un circuito nuevo, una respuesta automática nueva. Porque para tener resultados diferentes hay que hacer cosas diferentes. Y eso empieza por ti. Bueno, espero que os haya servido.
Muchas gracias y os animo a hacer un cambio.